Bienvenidos nuevamente a Mecánica Universitaria. Vamos a ver otro problema de adición o suma de fuerzas por los componentes. De hecho, este problema es muy parecido al del 2.21. Vamos a realizarlo para afianzar más los conocimientos adquiridos. Tenemos este diagrama donde nos indican tres fuerzas y mediante estas coordenadas nos indican la dirección a la que se dirige cada una de ellas. Lo que nos pide el problema es que determinemos los componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Por ejemplo, para esta fuerza de 800 newtons, quieren saber cuál es la componente en X y su componente en Y. Para esta de 408, también nos piden su componente X, su componente Y. Y para esta de 424 newtons, sus componentes X y Y. Por ejemplo, para la fuerza de 800 newtons, este vector podemos decir que está formado por dos vectores perpendiculares, la fuerza X y la fuerza Y. Su punto de aplicación de esta fuerza está en este punto, y este es el ángulo que me señala la dirección de esta fuerza. De acuerdo con la trigonometría, algunas funciones, el coseno de un ángulo será igual para este triángulo que está aquí a la magnitud del vector adyacente entre la magnitud del vector resultante, o viéndolo como un triángulo, de la hipotenusa. Así que, desconociendo el valor de la fuerza X, que es el adyacente a este ángulo, despejándolo, podemos encontrar el valor de este componente multiplicando los 800 newtons por el coseno de este ángulo. Y de igual forma, con el seno del ángulo, este lo podemos obtener al dividir el cateto opuesto, que es la fuerza en Y, entre la hipotenusa. Así que, desconociendo la fuerza en Y, que es el cateto opuesto, y despejando, podemos encontrar su magnitud de multiplicar el valor de la hipotenusa, o vector resultante de 800 newtons, por el seno de este ángulo. Entonces nada más nos faltaría conocer este ángulo, que si bien observamos estas coordenadas, podemos aquí dibujar un triángulo que mide 800 milímetros de base y 600 milímetros de altura, y aquí, como son perpendiculares, tenemos 90 grados. Este es el punto de aplicación, este es el ángulo, y la función trigonométrica que utiliza estos dos lados, el opuesto y el adyacente, es la tangente. Y la tangente del ángulo se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así que la tangente de este ángulo será igual a 0.75. Pero este no es el ángulo. El ángulo, al despejarlo, tendría que ser el arco tangente o tangente inversa de 0.75. Así que en calculadora pedimos el arco tangente de 0.75, ahí está, 36.87 grados. Y ya nada más sustituimos estos grados aquí en la fórmula, 800 newtons por el coseno de 36.87 para encontrar la componente en X, y 800 newtons por el seno de 36.87 grados para conocer la componente en Y. Pero podemos ahorrarnos unos pasos
¿Qué nos dice aquí? 800 newtons por el coseno del ángulo. A lo mejor no necesito conocer el ángulo, pero sí el coseno. Este triángulo me representa las coordenadas de dirección. Así que hay una proporción equivalente con el triángulo que me forman los 800 newtons. Si este es un cateto y otro cateto, ¿cuál sería el valor de la hipotenusa? Pues sacamos la calculadora. Y la hipotenusa sería de 1000 milímetros. Fíjense bien, me piden el coseno. El coseno del ángulo es igual al adyacente entre hipotenusa. Ya tienen ustedes la respuesta. El coseno del ángulo es igual a 0.8. Entonces nada más multiplicamos 0.8 por 800 newtons y conocemos este valor. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A ver. 800 por el coseno de 36.87. 640. ¿Ok? 640. Ahora, 800 por 0.8. Usando la misma proporción. Ahí quedó. 640. Es exactamente lo mismo. Pero yo considero que si tenemos las coordenadas, esto es una opción más rápida y más sencilla. Ahora, este triángulo está muy grande. Podemos reducirlo. Vamos a borrar esto de aquí abajo. Acabo que ya le pusieron atención. Vamos a bajar, vamos a borrar esto. ¿A qué voy? Fíjense que en este vector aquí hemos obtenido que fx será igual a 640 y su hipotenusa era de 800. Y aquí tengo otro triángulo donde la base es de 800 y la hipotenusa es de 1000. Estos dos triángulos tienen medidas diferentes, pero el chiste está en su proporción. Si yo divido 640 entre 800, me da 0.8. Y si yo divido 800 entre 1000, me da 0.8. Tengo una equivalencia de proporciones. Son medidas distintas, pero las proporciones son iguales. Entonces, podemos encontrar un triángulo más sencillo, pero que tenga la misma proporción. Sabemos que la pendiente de esta hipotenusa es, acuérdense, altura en y entre desplazamiento en x. Entonces la pendiente sería igual a 600 entre 800. Aquí simplemente simplifico, me queda 6 octavos. Y simplificando, sacando mitad, tengo 3 cuartos. Es decir, tengo aquí un triángulo donde esto mide 3 unidades y la base mide 4. Y este es un triángulo muy famoso porque ya saben que si tengo un lado, si es un triángulo rectángulo, sus catetos miden 3 y 4, ya sabemos que esto mide 5. Si no me creen, vamos a comprobarlo. La hipotenusa será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahí está, 5. Y este triángulo, aunque tiene distintas cantidades en sus lados, sus proporciones son iguales. Fíjense bien, 4 entre 5 es igual a 0.8. Ahí está. Si divido 600 entre 1000, ¿qué me da? 0.6. Ok, divido 3 entre 5, 0.6. Son las mismas proporciones. Así que simplifico la pendiente a este triángulo y con esto voy a calcular el coseno,
que va a ser igual a 4 entre 5, y el seno será igual al cateto opuesto, considerando que este es el ángulo que voy a analizar. Claro, cateto opuesto sería 3 y la hipotenusa 5. Y ahora sí, si multiplico 800 por 4 entre 5, ahí está, 640. Y 800 por 3 entre 5, 480. A ver si es cierto. Si divido 480 entre 800, ¿qué me va a dar? Ya saben, 0.6. Son las mismas proporciones. Es con eso con lo que vamos a estar jugando. Bueno, ya que hicimos esta explicación, vamos a borrarlo para empezar desde ceros. Bueno, desde ceros. Tengo estas tres fuerzas y tengo estos tres triángulos: triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, que estas medidas me dan la coordenada de dirección. Bien. El triángulo 1 ya no vamos a perder mucho tiempo explicándolo. Ya habíamos dicho que sus medidas eran 3, 4, 5. Vamos a anotarlas aquí: 3, 4 y 5. Vamos a ver el caso del triángulo 2. El triángulo 2 tiene base 480 en X y en Y una medida de 900. Vamos a buscar su equivalencia. Aquí la calculadora, vamos a pedir que las divisiones me las dé en fracción. Y divido 900 entre 480. Ahí está, 15 sobre 8. Está. 900 es equivalente a 15 cuando 480 es equivalente a 8. Ahora sí, saquemos la hipotenusa. $17. Voy a trabajar con este triángulo para resolver la fuerza de 408 newtons. Y ahora vamos a ver el caso del tercer triángulo para la fuerza de 424 newtons. Que tenemos altura en Y igual a 900 y altura en X 560. 900 entre 560, 45 y 28. Calculamos la hipotenusa. $53. Bien, ya tengo los triángulos de pendiente con hipotenusas para poder calcular el seno y el coseno de estos ángulos y poder determinar sus componentes. Voy a pasar esta información aquí al diagrama. Bien, ya agregué los datos aquí a este diagrama para facilitar el siguiente procedimiento. Bien, ahora a continuación voy a descomponer cada una de estas fuerzas. Para la primera es una fuerza de 800 newtons que sigue este triángulo. Y como dijimos al principio, su componente X está definida al multiplicar 800 por el coseno del ángulo. Y este ángulo o este ángulo, su coseno es igual a 4/5. Esto ya lo habíamos calculado: 800 por 4 entre 5, 640 newtons. Y como se mueve sobre el eje X positivo, esto es positivo. Vamos a determinar la componente en Y, que sería, acuérdense que no relacionen coseno y seno, no relacionen coseno con X y seno con Y, se pueden confundir. En este caso sí aplica, pero si el ángulo que estamos utilizando fuera este, ahí el coseno está relacionado a ser el adyacente con la medida en Y el seno, que está relacionado con el opuesto, sería la medida en X.
Entonces es más fácil que relacionen coseno con adyacente y seno con opuesto. Hagan eso para que no se confundan. Entonces, como decíamos, la y es el opuesto de este ángulo, así que vamos a usar el seno. Y el seno es opuesto entre hipotenusa, 3/5. Creo que era 480. Ahí está. 480 se desplaza hacia arriba, por lo que en y es positivo. Hacemos lo mismo para la fuerza de 408 newtons. Aquí ya me voy un poquito más directo. Sería 408 newtons. Quiero la componente x, es el coseno de este ángulo que sería adyacente entre hipotenusa. Calculadora por 8 entre 17. 192. Ahora hay que indicar si es positivo o negativo. Aquí yo he visto muchas confusiones en cuanto a si es positivo o negativo en X. El error de las personas que por primera vez entran a esto, que no están acostumbrados, piensan, este punto está abajo de X y es negativo en X. Y ese es un error fatal. Para que lo comprendan. Imagínense que aquí tengo un foco. Bueno, no sé si lo alcancen a ver. Hay un foco ahí amarillo. Ahí está. Y lanza luz. Y este vector produce una sombra. Y la sombra sobre el eje X. Ahí está. Ahí está la sombra. La sombra que se hace sobre el eje X va hacia el lado positivo. Entonces ahí va a ser positivo para X. Vamos a ver qué pasa ahora con Y. Ok, calculando el componente en Y sería 408 por el seno. Este es el ángulo del seno, es opuesto entre hipotenusa. La calculadora. 408 por 15 entre 17. Ahí está, 360. Ok. Positivo o negativo. Igual. Error muy común. Es decir, está a la derecha de Y y es positivo. Error. Vamos a hacer esto que decíamos del foquito. Aquí hay un foco. Me genera luz. Y este vector crea una sombra en el eje Y hacia abajo. Esta sombra sobre el eje Y, como va hacia abajo, es por lo tanto negativo. Así mero. Entonces, imagínense al principio que hay un foquito y la sombra que proyecta, y si la sombra está sobre el eje Y negativo, en Y es negativo. Con eso no deben de batallar. Vamos a terminar. La última fuerza es de 424 newtons. Y tengo sus componentes, bueno, su triángulo equivalente para sus proporciones. Quiero la componente en X. Entonces, quiero esta componente. Este es el ángulo, es el adyacente, por lo tanto es con el coseno. El coseno es igual a 28 entre hipotenusa. Y una calculadora me da 224 newtons. ¿Para dónde? Ok, acuérdense del foquito. Estamos en esta fuerza. Si proyecto una luz hacia el eje X, la sombra va a ser así. Y va hacia la izquierda la sombra, por lo que en X es negativo. Ahora la componente en Y. Este es el ángulo, así que esta es la componente en Y. El opuesto está relacionado con el seno. Seno es igual opuesto entre hipotenusa. Calculadora.
360. ¿Y cuál es la dirección? Hacemos un foquito a este vector y sobre Y, igualito que este, va hacia abajo. Entonces es negativo. Y con esto ya concluye el problema, porque nada más me pedía las componentes perpendiculares de las tres fuerzas, y aquí las tenemos. Pero ya que andamos aquí, pues ¿por qué no de una vez determinamos la resultante de estas tres fuerzas? ¿Sí? Esta fuerza tenemos una componente nx de 640 hacia la derecha. Esta también tiene otra fuerza hacia la derecha. Y esta tiene una componente hacia la izquierda. Entonces sumamos los tres valores. Y la tercera es hacia la izquierda, pues es negativa y restamos. Ahí está. La resultante en X es 608 newtons, medio positivo, por lo que la resultante va hacia la derecha. Ahora, ¿y en Y qué pasa? ¿Será hacia arriba o hacia abajo? Vamos a ver. Una fuerza hacia arriba y dos fuerzas hacia abajo. Creo que va a dar hacia abajo. Vamos a ver. 480 menos 360 menos otra fuerza de 360 menos 240. Y siendo negativa en Y, esta va hacia abajo. Muy bien. Vamos a graficar. Vamos a hacer dibujos. Es más fácil. Todo con dibujos. Graficándolas, la resultante tiene, marcando este punto como el punto de aplicación de las tres fuerzas, la suma de las tres componentes en X me dio 608 newtons positivo, por lo que el tirón se siente hacia la derecha. Y la suma de las tres fuerzas en Y, las tres componentes, me dio menos 240, por lo que el tirón se va a sentir hacia abajo. Ahora sí, realmente el tirón hacia dónde se va a sentir y con qué fuerza. Sumamos estos dos vectores. Desplazo este vector hacia acá, con la finalidad de que al sumarlos obtenga yo un vector resultante. Y para definir el vector necesito también indicar su dirección y lo quiero dar a partir del eje X. Este va a ser mi ángulo de dirección de la resultante. Pues ya nada más aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la resultante. Y pido raíz cuadrada de 608 al cuadrado más 240 al cuadrado. Muy bien. El tirón de las tres fuerzas se va a sentir con una magnitud de 653.65 newtons. Pero me falta definir hacia dónde va a ser el tirón. Hay que encontrar este ángulo. Lo más sencillo es que ya tengo todas las medidas de este triángulo rectángulo, los tres lados. Y sé que la tangente de este ángulo, porque este es mi punto de aplicación, este ángulo no me interesa. Si este es mi punto de aplicación, me interesa este ángulo. La tangente es igual a opuesto entre adyacente. Y me va a dar una cantidad decimal. Pero no me interesa la tangente del ángulo, me interesa solamente el ángulo. Despejo, tangente, su inverso es el arco tangente o tangente inverso. Así que me voy a mi calculadora. Sí, arco tangente de 240 entre 608. 21.54 grados. Y acuérdense que hay 8 formas diferentes de interpretar esto. Porque puede ser del eje X positivo hacia arriba o hacia abajo, del eje Y positivo izquierdo o derecho, y así se puede malinterpretar. Entonces lo que yo hago es que nada más le pongo aquí un dibujito
Es decir, hagan de cuenta que yo aquí trazo esto y me lo traigo para acá. Entonces, sin que nos lo pidieran, después de encontrar las componentes perpendiculares de las tres fuerzas, aprovechamos la inercia que traíamos y calculamos la magnitud de la resultante y la dirección de esta misma. Nuevamente, pues espero que les haya gustado mucho esta explicación. Sigan esta página para que vean más videos que iremos subiendo. Les envío un saludo y ya se la saben. Sigan estudiando las artes oscuras de las matemáticas y de la mecánica para que comprendan las leyes del universo.